Aeromundo. El periodista Guillermo Gómez presenta su primera sección, VIP. Amigos televidentes, nos encontramos en nuestra primera sección, VIP, donde le vamos a presentar a nuestro primer personaje de la semana. Nos acompaña como nuestro invitado el doctor Mas Puig. Es ministro de Medio Ambiente, es ministro de los Fondos Europeos, es ministro de Trabajo, ex senador de la República y presidente del partido Alianza por la Democracia. Doctor Mas Puig, nos sentimos muy contentos de tenerlo hoy aquí en Aeromundo y nos gustaría iniciar esta conversación con un hombre público experimentado como usted, preguntándole cómo visualiza usted este panorama político dominicano frente a un PLDismo gobernante de malos ejemplos. ¿Qué podría usted decirnos? Bueno, en primer lugar, distinguido amigo don Guillermo, muchas gracias por la invitación. Me complace estar aquí en Aeromundo y aprovecho de inmediato para saludar a todas las personas que nos miran, que son muchos, tanto dentro como fuera del país. Dicho esto, paso a la respuesta. Entiendo que en este momento el gobierno de la República, comenzando por su cabeza, el presidente Medina, están obsesionados por el tema de la reelección. Y esto les obnubila, esto hace que no se ocupen de lo que se tienen que ocupar. El país está en medio de una crisis grave, de una crisis importante, pero a ellos solamente les está preocupando el poderse quedar en el gobierno con dos propósitos. Uno, que no se les exija cuentas por todo lo que han venido haciendo. Es decir, quieren quedarse para garantizar la impunidad por sus hechos, pero también para seguir haciendo lo que están haciendo en desmedro del país. En esa situación, sin embargo, el país está a la deriva en este momento. Y quisiera señalar algo. En la semana que acaba de concluir, se han celebrado a nivel internacional 2 días muy significativos: el Día de los Bosques y el Día de los Ríos. ¿Y en qué situación está la República Dominicana desde el punto de vista de sus bosques y de sus ríos? En medio de una crisis profunda. La sequía más grave que haya conocido la República Dominicana en los últimos 60 años. Y yo quiero que se me diga qué medida ha tomado el gobierno para prevenir y para enfrentar una crisis de esa magnitud. Pues no ha hecho nada, porque está preocupado única y exclusivamente por quedarse en el poder para darles rienda suelta a sus apetencias, es decir, a su ambición. Y el país, como digo, es decir, realmente en una situación de descuido total. Es decir, ¿qué están haciendo? ¿Qué está haciendo el hermano del presidente de la República? Sembrando cebollas en un parque nacional. Es decir, con la anuencia de las autoridades que serían las llamadas a proteger el medio ambiente. Es decir, ¿qué se está haciendo para frenar, es decir, las muertes de las mujeres en los hospitales? Es decir, las muertes de las mujeres, las muertes neonatales. No se está haciendo nada. ¿Qué se está haciendo para mejorar la calidad de la enseñanza? ¿Qué se está haciendo? Se están construyendo muchas escuelas. ¿Qué calidad tienen esas escuelas que se están construyendo? Todas a sobreprecio. Y como digo, es decir, el país atravesando una crisis profunda y el gobierno pensando en otra cosa. No se está ocupando de esa crisis, se está ocupando, como digo, de su interés y de su ambición particular. ¿Y cómo le preocupa la crisis, es decir, la credibilidad en las instituciones en estos momentos en la República Dominicana? Pero está por el suelo. Está por el suelo y acaba de suceder, o mejor dicho, no acaba de suceder, se acaba de informar acerca de un acontecimiento trascendental. La Fiscalía de Milán ha abierto una investigación desde hace meses acerca de la construcción de la planta de Punta Catalina. Y esa investigación de la Fiscalía de Milán está demostrando que aunque usted quiera tapar un hecho doloso, lo puede tapar durante un momento, durante un tiempo, en un país determinado. Pero cuando usted comete crímenes transnacionales, eso sale. Hoy día
la Fiscalía de Milán le está preguntando a Tecnimont, una de las empresas del consorcio que construye Punta Catalina, que por qué la planta que ellos están haciendo en la República Dominicana cuesta 3 veces más que las plantas que ellos mismos han construido en otros países. Y eso sucede en medio del juicio Odebrecht. Un juicio Odebrecht de donde está excluido, es decir, el principal, o sea, el más grande, ¿verdad?, de los hechos dolosos cometidos en esa empresa en la República Dominicana, confesados ante una Corte Federal de los Estados Unidos, como se dio a conocer mediante un acuerdo el día 21 de diciembre del año 2016. Doctor Maspuy, hoy el mundo conoce la detención de quien era presidente de Brasil hasta hace una semana, Michel Temer, también por el mismo tema, corrupción, lo bajato Odebrecht. ¿Qué dice usted? Bueno, que el expresidente de Panamá está preso en Panamá, que personas, Martinelli. El presidente Martinelli, que hay varios expresidentes de Perú que están justamente sometidos a la justicia. Uno de ellos acaba de ser detenido en los Estados Unidos en estado de ebriedad. Es decir, en el caso de Brasil, la persona que propició el golpe de Estado contra Dilma Rousseff, está esa misma persona tras las rejas, que personas directamente implicadas en hechos de corrupción en Ecuador y en Colombia, es decir, también están sometidas a la justicia. O sea que lo de la República Dominicana es cuestión de tiempo. Aunque haya sido excluido el caso Punta Catalina de la trama Odebrecht en nuestro país, eso es cuestión de esperar, porque con la investigación que está realizando el Ministerio Público de Milán, todo eso va a tener repercusiones en la República Dominicana y ante la Justicia Federal de los Estados Unidos, porque en Estados Unidos Odebrecht se comprometió a colaborar para dar a conocer todas las implicaciones de los sobornos y los beneficios derivados de estos sobornos. Y el caso Tecnimont está demostrando que Odebrecht no cumplió con su compromiso ante las autoridades judiciales de los Estados Unidos. Eso va a tener consecuencias, y va a tener consecuencias para los que pretenden encubrir su latrocinio en la República Dominicana, que como sabemos son personas que están colocados en las más altas posiciones del Estado. Señor presidente del Partido Alianza por la Democracia, usted conoce mejor que muchos dominicanos el PLDismo de ayer y de hoy. Es decir, el presidente del PLD todavía es el corrupto y abusador de Leonel Fernández Reina, ese que no rinde cuenta de su patrimonio millonario ni de su fundación multimillonaria. ¿Cómo ve usted la crisis del PLD? Es una crisis profunda, y tiene que ver con el hecho de que el PLD no es un partido democrático. Y al no ser un partido democrático, ese partido no logra resolver el problema de su sucesión interna. Es un partido en el que no hay elecciones de autoridades desde hace lustros, desde hace casi 20 años que no se eligen autoridades de ese partido, y ahora hay una guerra a muerte por el control del partido para controlar el Estado. Y eso lleva a situaciones de desesperación. En estos días, por ejemplo, que se está hablando de que hay que desmontar las vallas de los precandidatos. Está bien que desmonten las vallas, muy bien, pero ¿cuánto ha gastado cada uno de esos precandidatos? Todos, es decir, tanto los que están con el gobierno, como el presidente Fernández, como todos ellos, ¿cuánto han gastado? ¿De dónde ha salido el dinero? Porque está bien que se desmonten 10, 20, 30, 40 vallas, pero hay candidatos que han gastado 300, 400 millones de pesos al día de hoy. ¿Qué dice la Junta Central Electoral acerca de ese hecho? ¿De dónde salió ese dinero? Y eso es fácil de calcular. Eso es fácil de calcular porque todo el que está en la actividad política sabe cuál es el costo de una actividad. ¿Y cuál es el costo de una actividad que tiene 1.000 personas, 2.000, 5.000, 10.000? Y aquí hay gente que está gastando dinero a manos llenas. ¿De dónde viene ese dinero? Si no de la corrupción. Y hay que rendir cuentas acerca de eso. Todos deben rendir cuentas acerca de eso, sin excepciones. No puede haber una excepción. Entonces, usted patrocina cambio político entre las fuerzas opositoras
para pedir rendición de cuenta también. Absolutamente. Todo el que está en la actividad política tiene que rendir cuenta. Todos tenemos que vivir en casa de cristal. Es decir, pero como hay gente que no quiere rendir cuenta, precisamente por eso hace lo que está haciendo. Ahora bien, hay algo que es fundamental. Es decir, tenemos que procurar, las fuerzas políticas de oposición, de actuar de manera coherente, firme y unitaria. Es decir, hacerlo con mucha claridad y con mucha firmeza. Nosotros, en el caso particular de la Alianza por la Democracia que presido, hemos definido una línea que hemos denominado de apertura y unidad. Apertura significa abrir las filas de la APD y unidad, entendernos con otras fuerzas políticas opositoras. Dentro de esa política de apertura, la APD ha venido creciendo, hemos hecho acuerdos con movimientos políticos, un movimiento político muy importante en el Cibao, Dominicanos por el Orgullo Nacional, otros grupos en la capital, es decir, el Grupo Nueva Democracia, que han pasado a formar filas de la APD. En los próximos días anunciaremos otras adhesiones, pero al mismo tiempo que estamos fortaleciendo las filas de la APD, propugnamos por la unidad creciente de las fuerzas opositoras, para los fines, naturalmente, de desplazar un régimen de corrupción como el que dirige hoy los destinos de la República Dominicana. Doctor Maspuy, 22 encuestas, las últimas han señalado una tras otra que el candidato favorito de la oposición es Luis Abinader, el líder del PRM, candidato del cambio y el candidato que se le dice que no es corrupto ni ladrón. ¿Cree usted que su partido, Alianza por la Democracia, está abierto al entendimiento de esa unidad con miras al Partido Revolucionario Moderno, por ejemplo? Con todas las fuerzas políticas de oposición, nosotros tenemos una política de apertura. Naturalmente, cada fuerza debe hacer lo que tenga que hacer. Cada fuerza debe manifestar coherencia, unidad interna y sobre todo mucha firmeza, tomando en cuenta mucha claridad en la ley de partidos políticos y la ley del régimen electoral que a las minorías le afecta. Bueno, son leyes antidemocráticas, ambas, que están plagadas, están marcadas por muchas manifestaciones de inconstitucionalidad. Y precisamente nosotros en este caso, es decir, esperamos que todas las fuerzas de oposición sean firmes también en el enfrentamiento de esas leyes, aún en algún momento hayan cometido, ¿verdad?, el desliz de no haberlas enfrentado de la manera debida. Pero esas leyes son muy peligrosas porque esas leyes hacen que las elecciones del año 2020 se van a realizar con un marco jurídico menos favorable a las fuerzas de la oposición que el marco jurídico que prevaleció en el año 2016. Es decir, a las fuerzas de minorías. En sentido general, todas las fuerzas de oposición, es decir, se ven afectadas por esas leyes. Incluso, tienen que sacar un 1% y tienen que sacar cargos electivos. Pero no solamente eso, es que es una ley que dificulta las alianzas y eso fue hecho expresamente por el gobierno, por las fuerzas del danielismo, sin darse cuenta que eso los afectaba a ellos también, o sea, sin darse cuenta que estaban afilando cuchillo para su propia garganta. Hoy, las fuerzas políticas opositoras y en particular las fuerzas que representamos posiciones minoritarias, no obstante de ser las posiciones más firmes, más claras, más definidas con relación a la oposición del gobierno, sí tenemos que hacer un esfuerzo para sobreponernos a esas leyes antidemocráticas y eso lo podemos hacer mediante esfuerzos de convergencia y de unidad. Doctor Maspuy, ¿qué significado ha tenido para usted, para su partido y para los demócratas que lo acompañan a usted en el partido Alianza por la Democracia, las declaraciones del arzobispo de Santo Domingo, Monseñor Francisco Soria, pidiéndole al gobierno que aplique manos de hierro contra la delincuencia, que nos mata, que nos daña, nos asarta?
nos viola a la familia y destruye la ley. ¿Qué dice usted? Bueno, que esas declaraciones, como las que han sido formuladas también por muchas otras personalidades, no solo del ámbito religioso, sino del ámbito ciudadano, expresan el gran temor, la gran aprensión que existe en torno a la seguridad ciudadana. Si las personas tienen miedo, tienen temor, uno va a un barrio y uno ve que todos los comercios y las casas están enrejados, es decir, la población está viviendo en jaulas, es decir, prácticamente de hierro para protegerse de la delincuencia. ¿Y quién es responsable de eso? De un gobierno que no solamente no ha tomado las medidas necesarias para enfrentar esa situación de inseguridad, sino que indirecta y a veces hasta directamente propicia el delito, es decir, a partir del mal ejemplo que da. Se gobierna con el ejemplo, y si usted no da el ejemplo, es decir, en ese sentido nadie se siente obligado a seguir los lineamientos o a respetar lo que viene desde el poder público. Doctor Maspuy, jóvenes, mujeres y hombres, profesionales, obreros, pidiendo cambio político. ¿Cómo lo visualiza usted? Bueno, que realmente el sistema de gobierno instaurado por el PLD está agotado. Y no solamente el sistema de gobierno, es decir, en la República Dominicana de los últimos 50 años, el país ha crecido económicamente. Sin embargo, el producto, el resultado de esa riqueza se ha concentrado en pequeños grupos, y grupos que participan muchas veces junto a las autoridades del gobierno. Corrupción pública y privada. Corrupción pública y privada. Y eso genera generación de riquezas, concentración de las riquezas y reproducción de la pobreza. Y cuando eso sucede en un país, ese país está llegando a un punto de no retorno. Es una situación a la que hay que ponerle un corte inmediato, so pena de que la República Dominicana también viva momentos muy penosos y eventualmente muy lamentables. Doctor Maspuy, con usted podemos hablar siempre por muchas horas y siempre será del interés nacional. Muchos dominicanos nos piden que usted venga frecuentemente. Así lo hacemos. Usted tiene la oportunidad de despedirse haciendo una exhortación aquí en Aeromundo. Mi exhortación va dirigida, por un lado, al propio gobierno de la República y por otro lado a la ciudadanía. La desesperación de quienes ejercen los poderes, el gobierno en la República Dominicana, que controlan todos los poderes. No hay división, no hay separación de poderes en el país. Todo está concentrado en la tercera planta del Palacio Nacional. Que esas personas reflexionen, que sean prudentes para que no metan este país en un callejón sin salida que puede producir mucho dolor y mucho luto. Y a la ciudadanía que no se deje llevar, no se deje confundir, que por más control aparente que tenga el grupo que detenta el poder, en definitiva, hoy, con el descrédito que ha ido acumulando, es decir, es un gigante con los pies de barro que en cualquier momento se desmorona. Aquí tiene que venir una transición y debemos tratar de que sea una transición ordenada, una transición democrática, una transición sin violencia. Doctor Maspuy, aquí en Aeromundo usted siempre tendrá muchas oportunidades. Nosotros creemos en ustedes, en el liderazgo de oposición responsable. Por eso tenemos que hacer frecuente su presencia aquí en Aeromundo para fortalecer la democracia con estas opiniones democráticas, para disentir de los que nos gobiernan. Amigos televidentes, le hemos presentado a nuestro primer personaje de la semana. Lo ha sido el doctor Maspuy, un experimentado político, líder, opositor, que cree firmemente en el fortalecimiento de la democracia dominicana de hoy y de mañana. Y dentro de un momento le vamos a presentar a nuestro segundo personaje de la semana, que lo será el ingeniero Ramón Alburquerque, uno de los líderes del Partido Revolucionario Moderno. Aeromundo.